En este video se explorará la fascinante y a menudo incomprendida teoría del caos. Desde los conceptos básicos hasta las aplicaciones más complejas, se desentrañará cómo pequeños cambios pueden tener un impacto monumental en sistemas complejos. A lo largo del video, se examinarán ejemplos cotidianos y científicos que demuestran cómo lo aparentemente aleatorio puede llevar a patrones sorprendentes. Desde la famosa metáfora del efecto mariposa hasta las ecuaciones matemáticas que rigen el caos, este recorrido promete cambiar tu perspectiva sobre el orden y el desorden en el universo. El efecto mariposa. El concepto del efecto mariposa monte, uno de los pilares fundamentales de la teoría del caos, y aunque se ha popularizado en la cultura general, su verdadera naturaleza es mucho más profunda y compleja de lo que se suele imaginar. El término surgió de los trabajos del meteorólogo Edward Lorenz en la década de 1960, quien descubrió que pequeñas variaciones en los datos iniciales de un sistema meteorológico podían llevar a resultados completamente diferentes. Este descubrimiento llevó a la formulación del concepto de sensibilidad a las condiciones iniciales, donde eventos aparentemente insignificantes, como el aleteo de una mariposa en Brasil, podrían desencadenar fenómenos tan poderosos como un tornado en Texas. Para entender realmente este fenómeno, es crucial explorar cómo los sistemas dinámicos, que son aquellos que evolucionan con el tiempo, pueden comportarse de manera extremadamente sensible a las condiciones iniciales. En la teoría del caos, los sistemas dinámicos no lineales, que son aquellos donde las relaciones de causa y efecto no siguen una proporción directa, son los más propensos a mostrar este tipo de comportamiento caótico. Un pequeño error en la medición inicial de un sistema puede amplificarse exponencialmente, resultando en predicciones que divergen drásticamente con el tiempo. Este fenómeno tiene implicaciones no solo en la meteorología, sino también en campos como la economía, la biología y la ingeniería. Por ejemplo, en el mercado de valores, pequeñas variaciones en el precio de una acción pueden desencadenar movimientos masivos en el mercado, lo que a su vez afecta a la economía global. En la biología, el efecto mariposa puede observarse en la evolución de las especies, donde mutaciones genéticas aparentemente insignificantes pueden llevar a grandes cambios en la adaptabilidad de un organismo a su entorno. Además, la teoría del caos desafía la noción tradicional de que los sistemas naturales son predecibles si se conocen todas las condiciones iniciales. En la práctica, la sensibilidad a las condiciones iniciales significa que, incluso con modelos matemáticos avanzados, es imposible predecir con precisión el comportamiento de sistemas caóticos a largo plazo. Esto tiene profundas implicaciones para la ciencia y la filosofía, sugiriendo que el universo puede ser inherentemente impredecible en ciertos aspectos. El caos en la naturaleza. La naturaleza está repleta de ejemplos de caos, desde los patrones aparentemente aleatorios en la disposición de las hojas de un árbol hasta las complejas interacciones entre depredadores y presas en un ecosistema. Uno de los ejemplos más fascinantes del caos en la naturaleza es el comportamiento de los fluidos. Cuando un líquido fluye de manera suave y ordenada, decimos que está en un régimen laminar. Sin embargo, cuando se introduce una perturbación, como un aumento en la velocidad del flujo, el líquido puede entrar en un régimen turbulento, donde el comportamiento del fluido se vuelve caótico e impredecible. Este fenómeno de transición de laminar a turbulento es un ejemplo clásico de una transición de fase en un sistema caótico. La teoría del caos nos enseña que en muchos casos, estas transiciones son inevitables y están gobernadas por las leyes de la física que, aunque deterministas, pueden conducir a comportamientos caóticos bajo ciertas condiciones. En la turbulencia, las pequeñas perturbaciones se amplifican a medida que el fluido se mueve, resultando en un flujo que es imposible de predecir con precisión a largo plazo. Otro ejemplo de caos en la naturaleza es el comportamiento de los sistemas ecológicos. En un ecosistema, las poblaciones de diferentes especies interactúan de manera compleja y no lineal. Por ejemplo,
La relación entre depredadores y presas puede mostrar un comportamiento caótico, donde pequeñas variaciones en la población de una especie pueden llevar a fluctuaciones dramáticas en la población de otra. Este tipo de dinámica se observa en muchos ecosistemas, donde la disponibilidad de recursos, las tasas de depredación y otros factores interactúan de maneras que son difíciles de predecir y controlar. La geometría fractal es otro aspecto de la naturaleza que está profundamente relacionado con el caos. Los fractales son estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas y son característicos de muchos sistemas caóticos. Por ejemplo, la forma de una costa, que parece irregular y compleja cuando se observa de cerca, puede describirse mediante la geometría fractal. Los fractales también se observan en la estructura de las montañas, los copos de nieve y los sistemas de raíces de las plantas. La geometría fractal no solo describe la forma física de estos objetos, sino que también puede aplicarse a patrones de comportamiento en sistemas dinámicos. Por ejemplo, los patrones de crecimiento de ciertas poblaciones animales pueden mostrar propiedades fractales, donde las fluctuaciones en la población se repiten en diferentes escalas temporales. Esto sugiere que el caos en la naturaleza no es simplemente un desorden sin sentido, sino que sigue patrones subyacentes que pueden ser comprendidos y descritos mediante la matemática fractal. La matemática del caos. La teoría del caos es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de sistemas dinámicos que son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. Esta rama de la matemática surgió a mediados del siglo XX, pero sus raíces se remontan a siglos anteriores, cuando los matemáticos comenzaron a explorar las ecuaciones que describen el comportamiento de sistemas dinámicos como el péndulo o los cuerpos celestes. Uno de los primeros matemáticos en reconocer la importancia del caos fue Henri Poincaré, quien en el siglo XIX estudió el problema de los tres cuerpos, que se refiere al comportamiento de tres cuerpos masivos bajo la influencia de su mutua gravitación. Poincaré descubrió que incluso en un sistema tan simple como este, el comportamiento de los cuerpos podía volverse extremadamente complicado y caótico. Sus descubrimientos sentaron las bases para la teoría moderna del caos. La matemática del caos se basa en el estudio de sistemas no lineales, donde las relaciones entre las variables no son proporcionales. Esto contrasta con los sistemas lineales, donde las relaciones son más simples y predecibles. En un sistema no lineal, un pequeño cambio en una variable puede llevar a grandes cambios en el comportamiento del sistema en su conjunto. Este es el principio fundamental que subyace en la teoría del caos. Una de las herramientas matemáticas más importantes en la teoría del caos es el concepto de atractor extraño. Un atractor extraño es un conjunto de puntos en el espacio de fases de un sistema dinámico hacia el cual el sistema tiende a evolucionar con el tiempo, pero de manera que nunca repite exactamente el mismo estado. Los atractores extraños son una manifestación de la naturaleza caótica de ciertos sistemas y son responsables de la impredecibilidad a largo plazo en estos sistemas. Otro concepto clave en la matemática del caos es el fractal. Como se mencionó anteriormente, los fractales son estructuras que se repiten a diferentes escalas y son una característica común de los sistemas caóticos. La dimensión fractal es una medida que describe cuán compleja es la estructura de un fractal y se utiliza para cuantificar la irregularidad en sistemas como las costas, las montañas y otros objetos naturales. La matemática del caos no solo es teórica, sino que tiene aplicaciones prácticas en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. Por ejemplo, en la meteorología, los modelos de predicción del tiempo utilizan conceptos de la teoría del caos para hacer predicciones más precisas. Aunque la teoría del caos nos dice que es imposible predecir el tiempo con precisión a largo plazo, también nos proporciona herramientas para entender mejor las limitaciones de nuestras predicciones y para mejorar los modelos de predicción a corto plazo. El caos en la ciencia y la ingeniería. La teoría del caos ha tenido un impacto profundo en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería, cambiando la forma en que los científicos y los ingenieros entienden y modelan los sistemas complejos. Una de las áreas donde el caos ha sido particularmente influyente es en la predicción meteorológica.
El trabajo de Edward Lorenz en la década de 1960 fue fundamental para el desarrollo de la teoría del caos y cambió para siempre la forma en que se aborda la predicción del tiempo. Antes de Lorenz, se creía que con suficientes datos y poder computacional sería posible predecir el tiempo con precisión indefinida. Sin embargo, el descubrimiento del efecto mariposa mostró que incluso pequeñas incertidumbres en las mediciones iniciales podían amplificarse con el tiempo, haciendo imposible predecir el tiempo a largo plazo. Esta comprensión llevó al desarrollo de modelos meteorológicos que incorporan el caos, permitiendo predicciones más precisas a corto plazo y mejorando nuestra comprensión de los límites de la predictibilidad. En la ingeniería, la teoría del caos ha sido aplicada en el diseño de sistemas de control, donde se busca regular el comportamiento de un sistema dinámico para evitar comportamientos caóticos. Por ejemplo, en la ingeniería aeroespacial, los sistemas de control de vuelo de los aviones modernos utilizan conceptos de la teoría del caos para garantizar la estabilidad y la seguridad durante el vuelo. Los ingenieros utilizan modelos matemáticos que incluyen el caos para predecir y mitigar posibles comportamientos inestables en el sistema de control del avión. Otro campo donde la teoría del caos ha tenido un impacto significativo es en la electrónica. En los circuitos electrónicos, el comportamiento caótico puede ser tanto un problema como una oportunidad. Por un lado, el caos puede llevar a la inestabilidad en los circuitos, lo que puede causar fallos en los dispositivos electrónicos. Por otro lado, los ingenieros han aprendido a aprovechar el caos en ciertos tipos de circuitos, como los osciladores caóticos, que se utilizan en aplicaciones como la generación de señales aleatorias y la encriptación de datos. En la biología, la teoría del caos ha sido utilizada para comprender mejor el comportamiento de sistemas complejos como el cerebro humano y las redes neuronales. El cerebro es un sistema dinámico no lineal extremadamente complejo, y la teoría del caos ha proporcionado nuevas perspectivas sobre cómo se producen fenómenos como la epilepsia, donde la actividad eléctrica del cerebro se vuelve caótica y desordenada. Los investigadores están utilizando modelos caóticos para desarrollar nuevas terapias y tratamientos para la epilepsia y otras condiciones neurológicas. El caos y la filosofía. La teoría del caos no solo ha tenido un impacto en las ciencias naturales y la ingeniería, sino que también ha influido en la filosofía y en nuestra comprensión del universo y nuestra posición en él. Uno de los aspectos más fascinantes del caos es que desafía las nociones tradicionales de orden y determinismo que han dominado la filosofía occidental desde la Ilustración. Durante siglos, los filósofos y científicos han creído que el universo es un reloj gigante, un mecanismo perfectamente ordenado donde todo está predeterminado si se conocen todas las condiciones iniciales. Esta visión mecanicista del mundo fue popularizada por filósofos como René Descartes e Isaac Newton, quienes veían el universo como un sistema determinista donde el futuro podía predecirse con certeza a partir del presente. Sin embargo, la teoría del caos ha desafiado esta visión al mostrar que, incluso en un universo que sigue leyes deterministas, el comportamiento de los sistemas puede ser impredecible debido a la sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto ha llevado a una reevaluación de la noción de libre albedrío y determinismo en la filosofía. Si el caos puede surgir en sistemas deterministas, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del destino y la libertad humana? Algunos filósofos han argumentado que la teoría del caos proporciona un marco para entender la libertad humana dentro de un universo que sigue leyes naturales. Según esta visión, aunque nuestras acciones están determinadas por las leyes de la física, el comportamiento caótico de nuestro cerebro y del universo en general introduce un grado de indeterminación que permite el libre albedrío. Este es un tema de debate activo en la filosofía contemporánea. Además, la teoría del caos ha influido en la filosofía de la ciencia, particularmente en la discusión sobre la predictibilidad y la explicación científica.
La teoría del caos sugiere que no todas las preguntas científicas pueden tener respuestas precisas, y que en algunos casos, el mejor que podemos hacer es ofrecer explicaciones cualitativas en lugar de predicciones cuantitativas. Esto ha llevado a una mayor apreciación de la complejidad y la incertidumbre en la ciencia, y ha abierto nuevas vías de investigación en campos como la teoría de sistemas complejos y la ciencia de la complejidad. El caos y la cultura popular. La teoría del caos ha capturado la imaginación popular y ha sido representada en una variedad de formas en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine y la televisión. Una de las representaciones más famosas de la teoría del caos en la cultura popular es la película Jurassic Park, donde el personaje del Dr. Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum, explica el concepto del efecto mariposa y cómo la imprevisibilidad del caos puede tener consecuencias desastrosas. En Jurassic Park, la teoría del caos se utiliza como una metáfora para ilustrar los peligros de intentar controlar la naturaleza mediante la tecnología. La película sugiere que, aunque los científicos pueden intentar predecir y controlar los resultados de sus experimentos, siempre habrá elementos de incertidumbre y caos que pueden llevar a resultados inesperados y potencialmente peligrosos. Esta es una lección que resuena con las preocupaciones contemporáneas sobre el cambio climático, la biotecnología y otras áreas donde la ciencia y la tecnología tienen el potencial de alterar profundamente el mundo natural. La teoría del caos también ha sido explorada en la literatura, donde autores han utilizado el concepto para desarrollar tramas y personajes complejos y multifacéticos. Por ejemplo, en la novela Slaughterhouse-Five de Kurt Vonnegut, el concepto de caos y la imprevisibilidad del tiempo juegan un papel central en la narrativa. El protagonista, Billy Pilgrim, experimenta eventos de su vida en un orden no lineal, lo que refleja la naturaleza caótica y fragmentada de la existencia humana. En la televisión, series como Lost y Breaking Bad han incorporado elementos de la teoría del caos en sus tramas. En Lost, la idea del caos se manifiesta en la compleja red de interacciones entre los personajes y los eventos imprevisibles que ocurren en la isla. En Breaking Bad, la vida del protagonista, Walter White, se vuelve cada vez más caótica a medida que toma decisiones que tienen consecuencias imprevistas y desastrosas. La influencia de la teoría del caos en la cultura popular no se limita a las representaciones explícitas del concepto en la trama o los personajes. También ha influido en la forma en que se cuentan las historias, con narrativas no lineales y estructuras fractales que reflejan la complejidad y la imprevisibilidad de la vida real. Esto se puede ver en películas como Memento y Pulp Fiction, donde la estructura de la historia rompe con las convenciones narrativas tradicionales para crear una experiencia más caótica e inmersiva para el espectador. El futuro del estudio del caos. La teoría del caos ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la meteorología y la matemática, y su futuro promete ser igual de emocionante. Una de las áreas donde se espera que la teoría del caos tenga un impacto significativo es en el estudio de los sistemas complejos y la ciencia de la complejidad. Estos campos de estudio se centran en entender cómo las interacciones entre los componentes de un sistema pueden llevar a comportamientos emergentes que no pueden predecirse a partir del comportamiento de los componentes individuales. Por ejemplo, en la biología, los científicos están utilizando conceptos de la teoría del caos para estudiar cómo las interacciones entre genes, proteínas y otros componentes celulares pueden llevar a comportamientos complejos como el desarrollo y la diferenciación celular. La teoría del caos también está siendo aplicada en la ecología, donde se utiliza para entender cómo las interacciones entre diferentes especies y su entorno pueden llevar a cambios dramáticos y a veces caóticos en los ecosistemas. En la física, la teoría del caos sigue siendo un área de investigación activa, con científicos que buscan entender cómo el caos emerge en sistemas cuánticos y relativistas.
Estos estudios tienen el potencial de cambiar nuestra comprensión del universo a un nivel fundamental y podrían llevar a nuevas teorías y modelos que integren el caos en el marco de la física teórica. La teoría del caos también está siendo explorada en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, donde se utiliza para desarrollar algoritmos que pueden adaptarse a comportamientos impredecibles y caóticos en los datos. Estos algoritmos tienen aplicaciones en una variedad de campos, desde la predicción del tiempo hasta la economía y la medicina. El futuro de la teoría del caos también podría estar en la integración de diferentes disciplinas, como la biología, la física y la ingeniería, para abordar problemas complejos que requieren una comprensión profunda de los sistemas dinámicos no lineales. Esta integración interdisciplinaria podría llevar a nuevas soluciones para algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, como el cambio climático, la gestión de recursos naturales y el desarrollo de tecnologías sostenibles. La teoría del caos es un campo en constante evolución y su impacto se siente en una amplia gama de disciplinas. A medida que nuestra comprensión del caos y los sistemas complejos continúa avanzando, es probable que sigamos descubriendo nuevas aplicaciones y desarrollando nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del mundo moderno. El caos y la ciencia de la complejidad. La ciencia de la complejidad es un campo de estudio relativamente nuevo que se ocupa de entender cómo surgen los comportamientos complejos y emergentes en sistemas que están formados por muchas partes interconectadas. La teoría del caos es una parte fundamental de este campo, ya que proporciona las herramientas matemáticas y conceptuales para entender cómo pequeños cambios en un sistema pueden llevar a grandes cambios en su comportamiento global. Uno de los conceptos clave en la ciencia de la complejidad es la idea de emergencia, que se refiere a la forma en que los comportamientos complejos pueden surgir de interacciones simples entre los componentes de un sistema. Por ejemplo, en un enjambre de abejas, cada abeja sigue reglas simples de comportamiento, pero el resultado de estas interacciones es un comportamiento colectivo que es mucho más complejo y organizado que el de cualquier abeja individual. La teoría del caos nos enseña que en muchos casos, estos comportamientos emergentes son impredecibles y caóticos, lo que significa que no pueden ser entendidos simplemente observando los componentes individuales del sistema. En cambio, es necesario considerar el sistema como un todo y estudiar cómo las interacciones entre los componentes pueden llevar a la emergencia de comportamientos complejos. La ciencia de la complejidad tiene aplicaciones en una amplia gama de campos, desde la biología y la ecología hasta la economía y la sociología. Por ejemplo, en la economía, los investigadores están utilizando conceptos de la teoría del caos para entender cómo las interacciones entre los individuos y las empresas pueden llevar a fluctuaciones caóticas en los mercados financieros. En la sociología, se están utilizando modelos complejos para estudiar cómo las interacciones entre los individuos pueden llevar a la emergencia de normas sociales y comportamientos colectivos. En la biología, la ciencia de la complejidad se utiliza para entender cómo las interacciones entre las células y los órganos pueden llevar a la emergencia de comportamientos complejos como el crecimiento y el desarrollo. Estos estudios están revelando nuevas formas de entender la vida y la evolución y están abriendo nuevas vías para el desarrollo de terapias y tratamientos para enfermedades complejas. La ciencia de la complejidad también está siendo aplicada en la ingeniería, donde se utiliza para diseñar sistemas más robustos y resilientes. Por ejemplo, en la ingeniería de sistemas, los ingenieros están utilizando conceptos de la teoría del caos y la ciencia de la complejidad para desarrollar sistemas de control que pueden adaptarse a cambios impredecibles en su entorno. La ciencia de la complejidad es un campo en rápido crecimiento que está revelando nuevas formas de entender el mundo y de abordar problemas complejos. A medida que nuestra comprensión de la complejidad y el caos continúa avanzando, es probable que sigamos descubriendo nuevas aplicaciones
y desarrollando nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del mundo moderno. El caos y la predicción. Una de las preguntas más importantes que plantea la teoría del caos es hasta qué punto es posible predecir el comportamiento de sistemas caóticos. Como se ha mencionado anteriormente, la teoría del caos nos enseña que incluso en sistemas deterministas, donde el comportamiento está regido por leyes matemáticas precisas, la sensibilidad a las condiciones iniciales puede hacer que las predicciones a largo plazo sean imposibles. Esta es una de las razones por las que la predicción meteorológica, por ejemplo, es tan difícil más allá de unos pocos días. Sin embargo, esto no significa que la predicción sea imposible en sistemas caóticos. De hecho, una de las aplicaciones más importantes de la teoría del caos es la predicción a corto plazo en sistemas donde la sensibilidad a las condiciones iniciales aún no ha llevado a una divergencia significativa en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en la meteorología, los modelos de predicción del tiempo utilizan conceptos de la teoría del caos para hacer predicciones precisas a corto plazo, lo que permite a los meteorólogos predecir el tiempo con una alta precisión durante unos días. Otra aplicación de la teoría del caos en la predicción es en la medicina, donde los investigadores están utilizando modelos caóticos para predecir el comportamiento de ciertos sistemas biológicos. Por ejemplo, en la cardiología, los médicos están utilizando modelos caóticos para predecir la aparición de arritmias cardíacas, que son comportamientos caóticos en el ritmo cardíaco que pueden llevar a problemas de salud graves. Estos modelos permiten a los médicos intervenir antes de que ocurra un episodio caótico, mejorando así el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. La teoría del caos también está siendo aplicada en la economía para mejorar la predicción de los mercados financieros. Aunque los mercados financieros son notoriamente difíciles de predecir debido a su naturaleza caótica, los investigadores están utilizando modelos caóticos para identificar patrones en el comportamiento del mercado que pueden ser utilizados para hacer predicciones a corto plazo. Estos modelos están ayudando a los inversores y a los reguladores a tomar decisiones más informadas y a gestionar mejor los riesgos. Sin embargo, es importante reconocer que la predicción en sistemas caóticos siempre estará limitada por la naturaleza misma del caos. A medida que pasa el tiempo, las pequeñas incertidumbres en las condiciones iniciales se amplificarán, lo que llevará a una pérdida de precisión en las predicciones. Este es un recordatorio de que, aunque la ciencia y la tecnología han avanzado mucho en nuestra capacidad para predecir el comportamiento de los sistemas complejos, siempre habrá un límite en lo que podemos conocer y predecir. En resumen, la teoría del caos ha revolucionado nuestra comprensión de la predicción en sistemas complejos, proporcionando nuevas herramientas y enfoques para hacer predicciones más precisas a corto plazo. Sin embargo, también nos ha enseñado a aceptar las limitaciones inherentes a la predictibilidad y a reconocer que en un universo caótico, no todas las preguntas tendrán respuestas precisas. El caos y el libre albedrío. La teoría del caos plantea cuestiones fascinantes sobre el libre albedrío y el determinismo. Como se ha mencionado anteriormente, uno de los hallazgos más sorprendentes de la teoría del caos es que incluso en un universo que sigue leyes deterministas, el comportamiento de los sistemas puede ser impredecible debido a la sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto ha llevado a algunos filósofos a reconsiderar la noción de libre albedrío en un universo determinista. Tradicionalmente, el libre albedrío ha sido visto como la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones independientes, sin estar determinados por factores externos o internos. Sin embargo, si el universo es determinista, ¿cómo es posible el libre albedrío? La teoría del caos sugiere que, aunque nuestras acciones están determinadas por las leyes de la física, el comportamiento caótico de nuestro cerebro y del universo, en general, introduce un grado de indeterminación que permite el libre albedrío. Por ejemplo, el cerebro humano es un sistema dinámico no lineal extremadamente complejo, y algunos estudios sugieren que el comportamiento caótico en las redes neuronales podría estar relacionado con la toma de decisiones. Según esta visión,
Aunque nuestras decisiones están influenciadas por factores externos e internos, el caos en el cerebro introduce un elemento de imprevisibilidad que permite la libertad de elección. Esta idea ha sido explorada en la filosofía contemporánea, donde algunos filósofos han argumentado que el caos proporciona una base para el libre albedrío en un universo determinista. Según esta visión, el libre albedrío no es incompatible con el determinismo, sino que surge de la complejidad y el caos en el comportamiento de los sistemas dinámicos. Esta es una idea controvertida, pero que ha ganado tracción en los últimos años a medida que nuestra comprensión del caos y la complejidad ha avanzado. Además, la teoría del caos ha llevado a una reevaluación de la noción de responsabilidad moral. Si nuestras acciones están influenciadas por el caos y la imprevisibilidad, ¿hasta qué punto somos responsables de nuestras decisiones? Algunos filósofos han argumentado que la teoría del caos sugiere una visión más matizada de la responsabilidad moral, donde se reconoce que nuestras acciones son el resultado de una compleja interacción de factores deterministas y caóticos. La teoría del caos ha abierto nuevas vías de exploración en la filosofía del libre albedrío y el determinismo, proporcionando nuevas perspectivas sobre cómo entendemos la libertad humana en un universo complejo y caótico. Aunque estas ideas aún están en desarrollo, es probable que continúen influyendo en la filosofía y la ciencia en los años venideros. Este video ha explorado la profunda influencia de la teoría del caos en diversas áreas del conocimiento humano, desde la ciencia hasta la filosofía y la cultura popular. Al comprender mejor el caos, podemos aprender a navegar en un mundo complejo e impredecible.